Entonces he escrito esto solo en el libro de Argente, ¿ya? No hay en otro libro, por ejemplo, en el Schwartz o en el Seidel no lo vas a encontrar esta disposición. Pero es cuando nosotros asociamos este latido cardíaco. ¿No? Cuando nosotros estamos asociando este latido cardíaco a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo parasternal, ¿no? Con una hipertensión pulmonar muy, muy marcada. Muy bien, entonces eso es con respecto a los latidos localizados. Ahora vayamos a ver los latidos difusos o latidos universales, también se les conoce, ¿no? Latidos universales, latidos difusos. Eso quiere, cuando nosotros analicemos estos latidos, nosotros vamos a ver de que estos se transmiten a toda o casi toda la región torácica, ¿ya? Toda o casi toda la región torácica. El primer latido que nosotros vamos a ver es el latido transversal o también llamado latido en balancín. El latido transversal o el latido en balancín. Este latido que nosotros vamos a observar aquí es un latido que va a tener una transmisión y nosotros vamos a incluso poder observarlo este latido, este tipo de latido. Vamos a poder observar que este latido es un latido negativo, o sea, una compresión a nivel torácico izquierdo, que no debe ser así, con una distensión a nivel torácico derecho, desde una disposición desde la parte izquierda hacia la parte derecha. ¿Okay? No se vaya a olvidar de ello. Hay una protrusión lateral hacia la parte derecha. ¿Por qué hay una protrusión lateral hacia la parte derecha? Por un componente hepático, porque el hígado se encuentra también alterado, hay una expansión hepática, hay una hepatopatía a ese nivel, ¿no? Recuerda, dentro de los latidos de punta difusos, que vienen a ser patológicos, este es el más común, ¿no? Es la variedad más común. Hay una dirección de izquierda a derecha. Hay un componente hepático. Esto generalmente ocurre cuando hay un reflujo sanguíneo. ¿Ya? Un reflujo sanguíneo por una alteración, por una valvulopatía en la tricúspide. ¿Ya? Una valvulopatía a nivel de la tricúspide, que me va a generar una insuficiencia cardíaca establecida. Es un regreso de la sangre hacia el hígado, hacia la parte de la vena cava inferior, hacia la parte hepática. ¿En qué tipo de valvulopatía? En una insuficiencia tricuspidia. En los casos de insuficiencia tricuspidia. Esas son preguntas clásicas de examen. Con respecto al latido difuso de tipo transversal, ¿por qué se le denomina tipo transversal? Porque obviamente la disposición del latido cardíaco es de manera horizontal, de la parte izquierda hacia la parte derecha, por el componente hepático, debido a una congestión hepática por la insuficiencia tricuspidia que genera una regurgitación venosa. Ya, ese es el famoso latido transversal balancing, que es el más común que nosotros podemos encontrar acá. Ahora vamos a ver al latido sagital o anteroposterior. ¿Ya? El sagital o anteroposterior. Este es el segundo en prevalencia. El segundo en prevalencia que nosotros vamos a ver acá. Y en lo que nosotros vamos a poder observar lo siguiente. Vamos a poder observar un aumento del latido de la distensión torácica hacia la parte anterior, ¿no? Pero con una compresión torácica de los flancos y de la parte posterior izquierda. Entonces vamos a ver que el tórax se retrae por detrás, se retrae por los costados y aumenta hacia la parte anterior. ¿Ya? Aumenta hacia la parte anterior. ¿Cuándo ocurre este tipo de latido? Pues este tipo de latido ocurre cuando hay una hipertrofia ventricular. Ya, una hipertrofia ventricular. Entonces yo voy a tener una dirección de latido anterior. Recuerda, es una dirección anterior.
Esta dirección anterior lo que genera o está dado por una hipertrofia ventricular. Específicamente, ¿qué tipo de hipertrofia ventricular? Hipertrofia ventricular derecha. ¿Cuándo ocurre esto, esta hipertrofia ventricular derecha? Pues cuando yo tengo una alteración en el componente de salida del ventrículo derecho. ¿Qué componentes, cuál es el componente de salida? Viene a ser la arteria pulmonar. Cuando no sale la sangre desde el ventrículo derecho hacia el tronco de la pulmonar es porque la válvula no se ha abierto correctamente. Vamos a ver que la válvula se encuentra muy, muy cerradita, no se abre. Eso es en caso de una estenosis pulmonar. Estenosis pulmonar. Un caso de una estenosis pulmonar. O en los casos de que no es la válvula la que esté alterada, sino que hay una hipertensión arterial pulmonar propia, conocida con el nombre de hipertensión pulmonar esencial o primitiva. Entonces, hay una hipertensión característica del tronco de la pulmonar que me genera un reflujo hacia el corazón, una mayor resistencia de salida del ventrículo derecho, y obviamente me va a generar una hipertrofia y me va a generar una presentación de un latido difuso de esta manera. Ahora vamos a tener un latido conocido con el nombre de latido diagonal directo, ¿ya? El diagonal directo. Este latido diagonal directo es un latido en donde yo voy a poder observar ¿qué cosa? Yo voy a poder observar que la dirección del latido cardíaco va desde la parte derecha hacia la parte izquierda. Tiene una dirección que va desde la parte derecha hacia la parte izquierda. ¿Ve? Hay una compresión torácica en la parte derecha y una expansión torácica hacia la parte izquierda con los latidos cardíacos. ¿Ya? Con los latidos cardíacos que nosotros vamos a encontrar acá. ¿Estos en qué casos se dan? Se dan en los casos de una hipertrofia ventricular también, pero por un mayor crecimiento hacia el izquierdo. Hipertrofia ventricular izquierda. ¿Ya? La hipertrofia ventricular izquierda. Ahora, ¿cuáles son estas, o cuál es el origen de estas hipertrofias ventriculares izquierdas que nosotros vamos a tener aquí en valvulopatías aórticas? En valvulopatías aórticas que nosotros vamos a encontrar aquí. Ejemplo de valvulopatías aórticas vienen a ser la estenosis aórtica, viene a ser la insuficiencia aórtica que está combinada con una insuficiencia mitral. Es la famosa insuficiencia mitroaórtica. ¿Ya? La insuficiencia mitroaórtica, si se la conocía. En los casos de ¿qué cosa? En los casos de hipertensión arterial también. En los casos de hipertensión arterial también voy a tener ¿qué cosa? Un aumento del ventrículo izquierdo y obviamente, la presentación, ¿no? Del latido cardíaco diagonal directo. O en otros casos, por ejemplo, que el miocardio se encuentre muy, muy agrandado por una alteración, un daño directamente al miocardio, una miocardiopatía hipertrófica. Se engruesa el corazón, que puede ser secundario en la hipertensión también. Y el menos común de estos tipos de latidos cardíacos es el denominado latido diagonal invertido. El diagonal invertido es el más raro. Casi ya no se ve este tipo de latido, en donde yo voy a tener un aumento del latido cardíaco, un aumento de la distensión torácica a nivel derecho superior y una disminución del latido, una retracción del tórax a nivel inferior izquierdo, como está dado la dirección de la flechita. Es el más raro, tiene una dirección que va de derecha a izquierda y de abajo a arriba.
Este tipo de latidos que nosotros vamos a encontrar acá, el diagonal invertido, que es el menos frecuente, ya no se ve. ¿Por qué? Porque se veía antes en algunas alteraciones vasculares del corazón, ahí nada más, de las arterias que estaban saliendo del corazón. Por ejemplo, en el caso de aneurismas aórticos. En los casos de aneurismas aórticos nosotros encontrábamos esta disposición. Pero ya no se ve. ¿Por qué? Porque ahora los aneurismas o la presentación clínica de los aneurismas nosotros ya los conocemos y podemos detectar, sean por radiografías, sean por ecocardiografías, ¿no? Entonces, casi ya no se ve este tipo de latido difuso. Ahora, profesor, este tipo de latido nosotros los vamos a ver en los pacientes, sí y no. ¿Cómo así sí y no? Pues ustedes sí los van a poder, si son muy perspicaces, los van a poder observar. Pero cuando ustedes hagan la descripción semiológica, es muy difícil que ustedes se pongan a ver la dirección de los latidos cardíacos, porque obviamente en la historia clínica es un poco breve, ¿no? Con respecto a todo lo que nosotros conocemos semiológicamente, obvio. A pesar de toda la palabrería que ustedes ponen en una historia clínica, es muy poco lo que ustedes describen con respecto a la parte semiológica, ¿no? Estoy muy seguro que ya han hecho historias clínicas y los latidos cardíacos ni por aquí se les ocurrió averiguar cuántos tipos de latidos hay, si son difusos, si son individuales. Entonces, esto casi no se redacta la historia. ¿Debería? Sí. Como ejercicio semiológico, sí. Pero esto tiene importancia para la parte del diagnóstico, pues casi no, porque para la parte del diagnóstico utilizamos la parte de la auscultación y la parte de la ecocardiografía hoy por hoy, pero aún se sigue enseñando y aún vienen preguntas de esto, ¿no? Preguntas de examen. ¿Cuáles son las preguntas de examen que ha venido? El latido difuso universal de tipo transversal en balancín, porque te dicen, es un tipo de latido difuso que tiene como un componente hepático. Pregunta esclavada de estos peces de banco que he venido 800 veces, es el transversal en balancín. Otra pregunta que les ha venido como parte rara de los latidos cardíacos es el latido cardíaco localizado. Es un latido cardíaco localizado que está en relación con la hipertensión pulmonar grave y que forma parte del complejo pulmonar de Chávez. Es el latido cardíaco que queda en el segundo espacio intercostal izquierdo, el latido que se puede palpar ahí de la aorta, de la arteria pulmonar. Entonces estos latidos, ese tipo de presentación ya les ha venido y son más que todo para exámenes. Entonces hasta ahí hemos descrito la palpación como tal de los latidos cardíacos. Ahora vamos a ver la palpación de ¿qué? La palpación de los frémitos o los cardíacos. Los frémitos vienen a ser estas sensaciones vibratorias que nosotros vamos a palpar, que nosotros podemos palpar con nuestra mano, con el dorso, el talón de la mano, y que se deben a algunas, ¿qué cosa? Que se deben a algunas alteraciones valvulares principalmente, sean insuficientes, sean estenosis, ¿no? Porque recuerda, el frémito que viene a ser el componente palpable de los soplos cardíacos. Recuerda eso, viene a ser el componente palpable de los soplos cardíacos que nosotros vamos a encontrar acá. Ahora bien, vamos a ver que estos componentes, estos frémitos, estas sensaciones vibratorias que nosotros palpamos como el ronroneo de un gatito, por eso también se le denomina sensación cataria, porque es como el ronroneo de un gato, vamos a ver que van a tener una disposición, una proyección. Cuando nosotros hablamos de proyección, nosotros hablamos de hacia dónde van a estar dirigiéndose este tipo de percepción vibratoria, estos frémitos. Y los frémitos, obviamente, al igual que los soplos, se van a dividir tanto en frémitos sistólicos como frémitos diastólicos, ¿ya? Entonces, es muy, muy importante que nosotros lo recordemos. Estas imágenes son del libro de Argente con la distribución. Esto casi no lo van a poder ver ustedes, porque incluso en frémitos casi no van a poder palparlos, pero en los exámenes sí les ha venido bastante, ¿ya? La distribución. Por ejemplo, la distribución que nosotros vamos a ver acá
El número uno, en tanto los frémitos históricos, el número uno que nosotros vamos a ver aquí, es una distribución que se da por una alteración pulmonar, por una valvulopatía pulmonar. ¿Cuál es esa valvulopatía pulmonar? Pues en el caso de estenosis pulmonar, la distribución que yo voy a tener hacia el hueco del cuello, hacia la región supraclavicular del lado izquierdo, en el caso de una estenosis pulmonar. ¿Por qué se da esta distribución? Pues el movimiento vibratorio se da por la vibración de todas las estructuras anatómicas que yo voy a encontrar acá, y es más palpable por la liberación sónica que nosotros vamos a tener a nivel del vértice torácico, a nivel del supraclavicular, una estenosis pulmonar con un desplazamiento, una propagación superior. No solamente vamos a tener eso, también vamos a tener, por ejemplo, los casos de un conducto arterioso persistente, pero principalmente la valvulopatía pulmonar, la estenosis. El segundo componente, cuando se da hacia el lado derecho, generalmente se está dando cuando yo voy a tener una alteración de la aorta para el otro lado, una estenosis aórtica. Una estenosis aórtica. ¿Ok? Es lo que nosotros vamos a ver ahí. El tercer componente que nosotros vamos a encontrar acá, ya el tercer componente, desde el punto de vista de unas alteraciones valvulares, ocurre cuando yo tengo una alteración de ¿qué cosa? De la válvula tricúspide. ¿Ya? Una alteración de la válvula tricúspide, una insuficiencia tricuspidia, una distribución de la insuficiencia tricuspidia. Una insuficiencia tricuspidia. En la distribución del cuarto ruido, como nosotros estamos viendo aquí, la distribución del cuarto ruido hacia la exposición de cuarto ruido, el número 4, la distribución que yo voy a estar viendo acá, desde el punto 4 hacia el punto 1, generalmente se da cuando nosotros tenemos una alteración otra vez de la válvula pulmonar, pero en este caso vamos a ver que es un poquito más hacia abajo, una distribución inferior, una posición inferior de la estenosis pulmonar. Una distribución inferior de la estenosis pulmonar. Y el componente número 5 se da por una distribución de una alteración de la válvula mitral. Una alteración de la válvula mitral, una insuficiencia mitral. Una insuficiencia mitral. Ahora bien, ¿cómo son las preguntas que le vienen con respecto a esto? Lo que más ha venido es el número 2. Ese es el que más ha venido. ¿Por qué ha venido más el de número 2? Pues porque es algo característico. Ustedes tienen que saber de que en nuestro medio, la principal valvulopatía, en el Perú, la principal valvulopatía que se presenta es la estenosis aórtica. Por eso lo preguntan con más intensidad para ustedes, ¿no? Con mayor frecuencia, acerca de la distribución de un frémito de la estenosis aórtica. ¿Por qué, profesor, preguntan más acerca de la estenosis aórtica? Pues por un componente reumático. Recuerda que aquí nosotros tenemos una incidencia muy alta de fiebre reumática con unas secuelas valvulares, ¿no? A nivel aórtico, que es la principal estructura que sufre. Entonces, esos son las distribuciones de los frémitos sistólicos. Ahora, la distribución de los frémitos diastólicos que nosotros vamos a encontrar acá, ¿ya? Los que ocurren en diástole, ¿cuáles vienen a ser? Muy bien. En los casos de la número 1, eso ocurre cuando yo tengo una distribución de la sensación vibratoria de una estenosis mitral. De una estenosis mitral. El punto de distribución. El número 2, que yo voy a encontrar aquí a este nivel, generalmente se da por una distribución de un frémito de una insuficiencia aórtica. De una insuficiencia aórtica. El que nosotros vamos a encontrar ahí. El número 3 es de la misma manera. Una insuficiencia aórtica que yo voy a encontrar acá. Pero pues, el libro te hace una diferencia, ¿no? El número 2 por un componente reumático y el número 3 por un componente de hipertensión arterial, ¿no? Entonces, es variable.
El número 4 se da por una alteración de la tricúspide, una estenosis tricuspidia. Y el del número 5, que nosotros vamos a tener acá, se te da por una insuficiencia valvular. Insuficiencia valvular de la arteria pulmonar. ¿Bien? Insuficiencia pulmonar. Entonces, estos son los componentes que nosotros vamos a encontrar aquí y que obviamente van a tener una distribución. Repito, esto es más que todo para exámenes. ¿Por qué? Porque para que ustedes puedan entender la parte de la disposición de los frémitos sistólicos y diastólicos se tiene que haber estudiado la parte de los soplos cardíacos. Y ojo, soplos cardíacos es un tema que se ve muy aparte de la semiología cardíaca. No es algo que esté incluido como tal, porque soplos cardíacos tienen una distribución muy característica, estos soplos sistólicos, soplos diastólicos, que vienen a ser soplos eyectivos, soplos de llenado, soplos de regurgitación, y que tiene cada uno su característica semiológica, pero para la parte de alteración por el momento. Y sí, de todos estos, ¿cuáles ha llegado a venir en el examen de primera unidad en la parte de exploración semiológica? Uno de ellos nada más de esto. ¿Cuál? El de la estenosis aórtica, como te dije. Bien, recuerda, estenosis aórtica, cuando me genera esa estenosis aórtica una vibración en la pared torácica, pues obviamente viene a ser a nivel de donde nosotros estamos señalando, a nivel de distribución en cuello, hacia la parte superior derecha. No se vayan a olvidar de eso. Entonces, hasta ahí hemos visto la palpación. Y en la historia clínica, ¿qué es lo que se va a poner? Pues obviamente, lo que más se pone en la historia clínica cuando tú ves la palpación, lo que más ponen ustedes en la historia clínica es, vienen y ponen palpación, ponen no se palpa choque de punta, o se palpa choque de punta, no o sí, o se palpa choque de punta. Entonces depende de si ustedes hacen la maniobra de Pachón y pueden palparlo. Ahora, van a describir el componente del choque de punta, pueden decir se encuentra aumentado en intensidad, o pueden decir no se encuentra en depresión, pero para eso tienen que saber palpar, ¿no? Y tienen que palpar y hacer la correlación con los latidos cardíacos para saber si están entre el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco para que puedan hacer la descripción como tal. Ahora bien, como les dije, es bien difícil que ustedes hagan eso. Si quieren pueden poner la historia clínica, no hay ningún problema, lo ponen ahí como tal. Pueden decir que choque de punta con su intensidad y con su duración dentro de los parámetros normales, pueden decir eso. Recuerden que no completa todo el ciclo cardíaco, toda la sístole ventricular un choque de punta, no se vayan a olvidar de ello, no vayan a decir que abarca toda la sístole y se confunde, porque eso es patológico. ¿Okay? Recuerda, es normal. Eso que está acá. No se les vaya a ocurrir poner sus dos componentes, ¿verdad? Que son sus componentes de levantamiento, endurecimiento y de vibración de choque de punta. ¿Por qué? Porque tu profesor te va a preguntar, ¿y cómo determinas tú los componentes? ¿Y a qué hace referencia a los componentes? Pues es parte de la mecánica cardíaca, ¿no? Que si se acuerdan de fisiología, normal lo ponen, si no, no. Y esto que acabamos de escribir, esto pues obviamente no sé si les vayan a llegar a preguntar sus profesores, casi ya nadie, a menos que seas cardiólogo, te va a preguntar sobre esto. O si tú le hablas de esto, pues te va a decir que le explique, ¿no? Te va a pedir que le expliques la disposición, la distribución de la retracción torácica y de la expansión torácica por los latidos que se vayan a presentar. Recuerda, estos grados de latidos cardíacos, ¿qué pasó? Hola. ¿Se ve? Parece que se salió. ¿Me logran escuchar? Sí, aún se ve y se escucha. Les estaba diciendo de que los latidos cardíacos que nosotros vamos a encontrar acá, recuerda,
o se presentan los latidos cardíacos difusos por un cuadro clínico crónico. Estos latidos cardíacos los difusos no los vas a poder encontrar en un paciente de emergencia, a menos que sea un cuadro crónico reagudizado. No lo vas a encontrar en pacientes de emergencia, o sea, de presentación inicial. Son en pacientes crónicos, con cuadros de hipertensión crónica, con cuadros de valvulopatías crónicas. En ellos los vas a encontrar. ¿Okay? Por si acaso, no les vayan a preguntar en qué tipo de pacientes se pueden presentar estos tipos de latidos igual, el latido localizado a través de, por ejemplo, el componente de la hipertensión aórtica, la hipertensión pulmonar, el complejo pulmonar de Chávez también es un cuadro crónico. Lo que hemos visto arriba, el tremor córdico de Potain también son cuadros crónicos en personas con cuadros crónicos. Por eso les digo que ya es difícil poder palparlos hoy por hoy, porque las personas, en la gran mayoría, hay unos viejitos que se resisten, pero la gran mayoría ya buscan asistencia médica con cualquier alteración que nosotros podemos encontrar. Ahora bien, vamos con la parte de la percusión cardíaca. ¿Ya? La percusión cardíaca. La percusión cardíaca, recuerda, es la menos usada de las técnicas, es la menos usada. Doctor, ya disculpe, casi no está pasando diapositivas, está en palpación. ¿No pasa? A ver, espérate. A ver, me voy a volver a presentar. A ver, ahí está. ¿Sí ya pasó? ¿Sí se ve? Sí, ahora sí. Bueno, como les decía, en el caso de la percusión cardíaca es la menos usada. Es la menos usada de las técnicas exploratorias. ¿Por qué? Porque hoy por hoy ya se considera de que a veces me da algunas alteraciones, una percepción, una falsa alteración cardíaca del crecimiento cardíaco. Obviamente la percusión cardíaca se puede utilizar en los casos de que ocurriera una gran distribución en los casos de derrames pericárdicos masivos, ¿no? Derrames pericárdicos masivos, como tenemos aquí. En el caso de derrame pericárdico masivo que aumenten la matidez cardíaca en la parte auscultatoria, pero hoy por hoy no tenemos, o sea, cuando llega de emergencia, vamos a estar haciendo la percusión no de frente al ecocardiograma o la ecografía transtorácica, y se le hace el Doppler y ahí se ve, pues, ¿no? El líquido y se hace la punción pericárdica rápida. Y luego se busca la causa clínica que originó, ¿no? Ese derrame. Pero obviamente si tú estás en tu postita, estás haciendo tu serum y no tienes nada a la mano, pues trata de percutir. Cuando nosotros percutimos, nosotros buscamos ¿qué cosa? La disposición del área cardíaca y la disposición de la matidez cardíaca. Son cosas diferentes. El área cardíaca es un área que nosotros lo vamos a encontrar ubicada aquí en 4 puntos. Ahí, lo voy a señalar. Es un punto, es el punto A. Ese punto A que yo estoy señalando ahí está. Ese punto A es un punto que se encuentra ubicado ¿en dónde? Se encuentra ubicado a 2 centímetros del borde paraesternal izquierdo a nivel de el borde inferior del segundo cartílago costal. Es el punto A. Yo voy a ver por acá el punto B. El punto B, ese que yo estoy viendo ahí,
es un punto que se encuentra a 1.5 centímetros del borde paraesternal, derecho, en la parte superior, en el borde superior del tercer cartílago costal. El punto C que yo voy a encontrar acá es el punto C. El punto C es el punto que está a nivel de la unión condroesternal derecha, la sexta unión condroesternal derecha. Y el otro punto es el punto que yo voy a encontrar acá, es el punto D. Este punto que yo voy a tener aquí se encuentra a 1 centímetro medial a la línea medio clavicular izquierda, en el quinto espacio intercostal izquierdo, ahí. Entonces, si yo uno de estos 4 puntos anatómicos, yo voy a poder determinar ¿qué cosa? Yo voy a poder determinar el área cardíaca, la disposición que ocupa el corazón. Ahora bien, si tú recuerdas corazón, tú te vas a acordar de que el corazón tiene una disposición anatómica muy característica, con sus ventrículos en la parte inferior, sus aurículas en la parte superior. No obstante, recuerda que los ventrículos es un componente anterior y las aurículas deben ser un componente posterior, hacia atrás. Es por ello que la matidez de las aurículas no se va a poder determinar a nivel del peto esternal. ¿Por qué? Porque están hacia atrás, no están en contacto directo con el esternón, no están en contacto directo con las costillas. Es por eso que la matidez cardíaca que se pueda sacar en el movimiento percutorio es de los ventrículos. Ahora bien, el del ventrículo derecho está oculto por la exposición del esternón. Ahí está el esternón, está el hueso. Entonces, la matidez que se puede encontrar en los movimientos percutorios es la matidez cardíaca que está hacia el lado izquierdo, por dentro de la línea medio clavicular, en el cuarto y quinto espacio intercostal. Entre el cuarto y el quinto espacio intercostal. Entonces, esa es la única región de matidez cardíaca que yo voy a poder determinar de manera normal. ¿Ya? De manera normal. En el resto del tórax, ¿qué es lo que voy a encontrar? Pues la percusión normal torácica de la parte respiratoria. Entonces, tú recuerdas que la parte respiratoria está la parte de resonancia o hiperresonancia torácica. La matidez cardíaca solamente aquí, en la parte anterior, en el lado izquierdo, por dentro de la línea medio clavicular, en el cuarto y quinto espacio intercostal. Por eso que cuando nosotros hacemos percusión acá arriba y acá arriba, no se debe poder percutir, no hay matidez cardíaca. A no ser que tú tengas tu componente pulmonar, lo que habíamos mencionado previamente, el componente pulmonar de Chávez, ¿recuerda? Que habíamos mencionado eso cuando tú asociabas, ¿qué cosa? Asociabas un latido cardíaco en el segundo espacio intercostal, ¿no? Un componente cardíaco, perdón, un latido, ¿dónde está el puntero? Ahí está. Un latido a nivel del segundo espacio intercostal en el lado izquierdo, muy marcado, que me determinaba una hipertensión pulmonar, ¿no? Que conformaba parte del complejo componente pulmonar de Chávez, ¿no? Más la matidez aquí, más el desdoblamiento del segundo ruido. Entonces, normalmente no se debe ocultar, aquí no se debe ocultar matidez cardíaca de manera normal, no hay, solo aquí. Ahora, cuando la matidez aumenta, se desplaza por fuera de la línea medio clavicular, se desplaza hacia arriba, se desplaza hacia el lado derecho, esos ocurren en los casos de un derrame pericárdico masivo, ¿no? Entonces, esos son al menos la única referencia muy característica y muy marcada que nosotros podamos hablar o podamos mencionar con respecto a la percusión cardíaca. Recuerda, ya no se utiliza. ¿Por qué no se utiliza, profesor? Porque la matidez es una región chiquitita, que es muy difícil determinarla. ¿Por qué? Porque incluso es tan difícil debido al tejido celulodiposo que nosotros vamos a encontrar aquí en las personas obesas o con sobrepeso. Entonces es más difícil percutir.
La parte torácica puede que no tanto. ¿Por qué? Porque tiene los dos campos pulmonares abiertos a tu disposición a la exploración, pero en la parte cardíaca sí es bien difícil esto. Y por último vamos a ver la auscultación cardíaca. En la auscultación cardíaca, pues nosotros, antes de ver la auscultación cardíaca, nosotros tenemos que recordar lo que vendría a ser el ciclo cardíaco, ¿no? Es algo necesario que nosotros debemos de conocer, debemos de recordar. Recuerda, el ciclo cardíaco es los fenómenos que nosotros vamos a encontrar aquí, los fenómenos en el corazón, que se van a producir, ¿no? Desde un latido cardíaco hasta el siguiente latido cardíaco. El ciclo cardíaco se conoce con el nombre del ciclo de Lewis o ciclo de Weber, que están estudiados a nivel del ventrículo izquierdo. No te vayas a olvidar de ello. Todos los componentes que nosotros analizamos están dados a nivel del ventrículo izquierdo. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las relaciones del ciclo cardíaco? Entonces, las relaciones del ciclo cardíaco son las siguientes. En primer lugar, empecemos. Aquí tenemos la descripción del ciclo de Wiggers en la parte inferior. Esta es una descripción cíclica, esta imagen. Y estas son las fases del ciclo cardíaco, tanto en la sístole ventricular como en la diástole ventricular. Recuerda, estamos hablando solo del ventrículo, específicamente el ventrículo izquierdo, que se extrapola hacia el ventrículo derecho con las diferencias de presiones, pero más recae a nivel del ventrículo izquierdo. Entonces nosotros vamos a ver que una vez que se cierran, una vez que las válvulas auriculoventriculares están cerradas, ¿ya? Una vez que las válvulas auriculoventriculares están cerradas, recuerda, esto se da en primer lugar, se tiene que cerrar las válvulas auriculoventriculares, sea la tricúspide, sea la mitral. Cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Quién se cierra primero? La mitral, luego la tricúspide. Aumenta la contracción del músculo en la contracción isovolumétrica. ¿Cuánto dura esta contracción isovolumétrica? Aproximadamente 0.1 segundos de duración de contracción isovolumétrica. ¿Ya? Nosotros vamos a encontrar acá. Recuerda, esto se da por una mayor contractibilidad, que se da por un mayor de ingreso de calcio, ¿no? Que genera una mayor formación de puentes cruzados, que me va a generar esta contractibilidad. Cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, recuerda esto, cuando se cierran estas válvulas auriculoventriculares me generan el primer ruido cardíaco, R1, ¿ya? El primer ruido cardíaco. Y recuerda que el primer ruido cardíaco va a tener sus dos componentes, tanto el componente de la válvula mitral como el componente de la válvula tricuspide. Aquí lo tenemos. Esto es en el fonocardiograma. El primer componente M1 del ruido cardíaco, el segundo componente T1 de tricúspide, que nosotros vamos a tener acá. ¿Quién se cierra primero? La parte mitral, la parte bicuspidea. ¿Ah? No te vayas a olvidar de ello. Luego de esto, lo que nosotros vamos a tener acá, vamos a tener la fase de eyección. ¿Ya? La fase de eyección. La fase de eyección ocurre cuando se abre, ¿quién? Se abren las válvulas semilunares. Apertura de válvulas sigmoideas o semilunares. Ya, se abren las válvulas sigmoideas o semilunares. La primera fase que nosotros vamos a encontrar aquí, la primera fase de eyección, ¿ya? Es cuando la presión ventricular está muy por encima de la presión de los grandes vasos. Por ejemplo, a nivel de la aorta, vamos a ver que la presión aumenta hasta los 120 que nosotros vamos a tener por encima de la presión aórtica, que es de 80, ¿no? Para la parte derecha, recuerda que vamos a tener una presión normal de pulmonar de B10, aumenta la presión del ventrículo derecho hasta 25, ¿no? Para la eyección. Es una salida rápida de sangre. ¿Cuánto ocurre? ¿Cuánto demora esta? 1.1 segundos también en la eyección rápida. Y en la eyección lenta demora 1.1 segundos. En total, las dos fases de eyección, sean rápida o lenta, pues obviamente va a durar 0.2 segundos en la eyección sanguínea. ¿Okay? En la eyección reducida, pues obviamente vamos a ver que ya caen el calcio intracelular, caen los puentes cruzados y hay menor fuerza de contracción, ¿no? Hay menor fuerza de contracción que nosotros vamos a tener acá. Entonces, aquí cuando viene
hasta la parte de elección Rusia, va cayendo la presión, llega un momento donde la presión cae, la presión ventricular cae por debajo de la presión de los grandes vasos nuevamente, y ocurre ¿qué cosa? Ocurre un cierre de las válvulas semilunares o sigmoideas, hay un cierre de las válvulas sigmoideas. ¿Y quién se cierra primero? Se cierra primero el componente aórtico y luego el componente pulmonar. Ahí se da en el cierre el segundo ruido cardíaco. En el fondocardiograma vamos a ver aquí que la aorta